en el 88.1 FM, La Voz del Pitic, por todas partes, Proyecto Puente y Megacable también. Ayer el doctor Hugo López-Gatell en la conferencia de prensa dio a conocer esta valoración científica de acuerdo a un diagnóstico que, según Hugo López-Gatell, presentó del Instituto Nacional de Salud Pública, el cual está determinando que con evidencia científica la utilización del cubrebocas no disminuye el contagio. Son las medidas sanitarias como sana distancia las más efectivas. La evidencia científica no es concluyente para sustentar la utilización poblacional de cubrebocas para disminuir el número de contagios de infección por virus respiratorio. Así lo dijo ayer. Si me pasan la diapositiva final. El Instituto Nacional de Salud Pública, cuyo mandato de ley es generar conocimiento científico para orientar las políticas de salud, hizo un análisis, un estudio, me voy a parar brevemente para comentarlo, con una metodología que se llama revisión rápida de la evidencia. Esto corresponde a una versión acortada de una metodología que en las ciencias de la salud y otras se llama revisión sistemática de la literatura y consiste en recopilar los distintos estudios científicos sobre un tema para ver cuál es el consenso científico que hay sobre ese tema. Aquí la doctora Stern, el doctor Tonatiuh Ibarra, el Tonatiuh Barrientos y otros colegas hicieron este estudio, lo publicaron recientemente y encuentran lo siguiente. Se hizo la revisión rápida, el artículo se llama Revisión rápida del uso de cubrebocas quirúrgicos en el ámbito comunitario, e infecciones respiratorias agudas. Entonces hicieron esta revisión rápida del uso del cubrebocas en el ámbito comunitario. Encontraron 4 de 6 revisiones sistemáticas que no encontraron reducciones de contagio asociadas con el uso de cubrebocas. Encontraron que 6 estudios experimentales no encontraron diferencia entre la probabilidad de contagio asociada con el uso de cubrebocas y solo un estudio estimó una reducción del 20% en la incidencia al asumir, sin tener una demostración directa, ni que sea aplicable a todas las sociedades, que 10 al 50% de la población usa correctamente el cubrebocas. En otras palabras, para pensar que esta evidencia sugiere el uso de cubrebocas, tendríamos que considerar que 10 al 50% al menos lo utilizara de manera consistente a lo largo de todo el día, con la misma calidad de cubrebocas, con el mismo estado de conservación del cubrebocas, sin tocarse la cara, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la conclusión de los científicos es: la evidencia no es concluyente para sustentar la utilización poblacional del cubrebocas para disminuir el número de contagios de infección por virus respiratorios. Jiménez, profesora investigadora de microbiología y jefa del laboratorio molecular de la UNAM, ella pues como especialista en la materia, ¿cuál es tu valoración, doctora? Porque en China sí fue elemental, en España se va a volver también, por ejemplo, después de la cuarentena con uso de mascarilla en lugares conglomerados, estados lo exigen, la alcaldesa Hermosillo lo pide también, pero a nivel nacional este criterio, a ver, me preocuparía que la gente se revuelva o se confunda, vaya, en esto, doctora. Claro, a mí también me preocupa mucho y debe preocuparnos a todos. Necesitamos entender cuál es el trasfondo de que el doctor López-Gatell quiera intencionalmente malguiar a la población haciendo cosas que no son conducentes a evitar los contagios. Creo que esto merece un análisis muy de fondo al que llegaremos y que eventualmente habrá una rendición de cuentas y espero que se haga realmente minuciosamente, ¿no? Ahorita le voy a contestar su pregunta. El doctor López-Gatell dice, no, pues se hizo una revisión científica por el Instituto Nacional de Salud Pública. Bueno, sí, muy bien, se hizo una revisión rápida, insiste que es una revisión rápida. Bueno, mire, también en la ciencia hay calidades de la ciencia y niveles en la ciencia. Y con todo el respeto que merece el Instituto Nacional
de salud pública aquí de México, hay investigadores connotadísimos a nivel internacional que han publicado hallazgos en revistas tan importantes como Science, Nature, el New England Journal of Medicine, o sea, en revistas realmente tope que no hicieron, ¿sí?, revisiones rápidas, hicieron revisiones minuciosas, basadas en metodologías científicas comprobadas, completamente basadas en todo el fundamento científico, ¿sí? Y entonces resulta que ahora esta revisión rápida que hace el Instituto Nacional de Salud Pública, ¿no?, dice que no sirven nada los cubrebocas cuando contradice todo el resto de las evidencias científicas realmente serias que están publicadas en el mundo, ¿no? Entonces, vale la pena tomar con un grano de sal al científico que tiene un interés político más que un interés verdaderamente científico y de procuración de la salud de los ciudadanos a los que representa. Entonces, discúlpeme que me exalte, pero sí es una situación verdaderamente frustrante que merece muchísimas consideraciones. Quiero dejarle claro a la población lo siguiente. Los cubrebocas históricamente han sido una barrera de protección efectiva para el control de infecciones. Esto es tanto para en el ámbito médico, en el ámbito odontológico, en el ámbito simplemente comunitario. Y le voy a poner 3 ejemplos bien claros. Dice, maneja muchas teorías sacadas de la manga el doctor López-Gatell. Por ejemplo, no solo sirve que se lo ponga el enfermo. A ver, esperen tantito. Cuando un cirujano va a hacer, un médico cirujano entra a quirófano y va a hacer una cirugía, vamos a decir, muy rutinaria, que no implica mucha generación o ninguna generación de aerosoles, se pone un cubrebocas, ¿no? Entonces, bueno, ahí el que está en riesgo de contagiarse no es el que porta el cubrebocas, o sea, el cirujano, sino ahí es el cirujano está protegiendo a su paciente de contagiarse a partir de los agentes que el propio cirujano pueda transmitirle a su paciente. Entonces, ahí es la protección de el que porta el cubrebocas hacia el que no lo porta. Otro ejemplo, un odontólogo se pone un cubrebocas, ¿por qué? Porque en su labor cotidiana genera un gran número de aerosoles potencialmente contaminados con material infeccioso. Ok, se pone un cubrebocas, ¿para qué? Para protegerse él. Es decir, que ahí la protección, para protegerse él y a la vez proteger a su paciente. Entonces ahí la protección es tanto del que lo porta como el que no lo porta, ¿ok? Y el tercer ejemplo, un paciente inmunocomprometido, gravemente inmunocomprometido, que tiene que deambular por la población general, ¿ok? La primera instrucción que le hace su médico es salga siempre con el cubrebocas puesto, porque ahí se protege el que porta el cubrebocas del resto de la población. Ahora, si esta medida no fuera efectiva en absoluto, entonces yo invito a todos los cirujanos a entrar al quirófano sin un cubrebocas, a todos los odontólogos a nunca volverse a poner un cubrebocas y a toda la gente inmunocomprometida o con algún tipo de compromiso sistémico a andar por las calles sin taparse la boca y la nariz. A ver, ¿qué dirían entonces de eso? Yo creo que es una irresponsabilidad que raya en lo criminal, y se lo estoy diciendo así con toda franqueza. Y habría uno que investigar y saber por qué lo hace, por qué lo está haciendo, porque no es la única actitud de esta naturaleza que él ha tomado. Hace lo de los cubrebocas y hace otra cosa, por ejemplo, malguiar a la población diciéndoles que los portadores, que la gente que está infectada, que es asintomática, no puede contagiar a otros. Es decir, que los portadores asintomáticos no contagian, que una persona contagia a partir de que presenta síntomas. Esto lo viene diciendo desde principios del mes de marzo, pero científicamente esto está demostrado, no por observaciones rápidas, fue eso lo que dijo, ¿no? Revisiones rápidas, no, sino por demostración
demostraciones científicas concluyentes, tajantes, con bases, que no es así. Es decir, la razón por la que estamos ahorita en la situación en la que estamos es porque estamos tratando con una enfermedad que se disemina muy eficientemente a un ritmo muy grande, muy rápido, a un ritmo muy rápido. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque la gente que no presenta síntomas contagia muy efectivamente a los demás. Y como no sabe que está infectada, entonces deambula por el mundo contagiando a los demás. Entonces, decir que el portador asintomático no contagia es el mismo contrasentido, el mismo despropósito que decirle a la gente que no se ponga un cubrebocas. O sea, que es opuesto a una acción que permitiría reducir tanto el índice de contagios como la velocidad de los contagios, que esa finalmente tendría que ser el objetivo fundamental del doctor López-Gatell, que es la persona que se supone que está viendo la solución de este problema. Entonces, ¿usted le dice a la gente sí que sí usa el cubrebocas? Es decir... Absolutamente, sí. Ahora, quieren que hagamos un tratado científico al respecto. Ya los hay. Existen muchos tratados científicos. Ahora, sí, claro, o sea, nos vamos a poner a discutir la minucia del cubrebocas. Claro, hay cubrebocas con diferente efectividad. La gente necesita utilizarlos adecuadamente. Pero a ver, bueno, yo siento que las autoridades que están encargadas de la pandemia en nuestro país no han tenido claro cuál es su trabajo. O sea, y lo que necesitan es hacer su trabajo. Y su trabajo es, si están viendo que la gente no sabe utilizar los cubrebocas, pues ya tuvieron 3 meses para ponerse las pilas y hacer un montón de spots y sacar un montón de publicidad para educar a la gente cómo utilizarlos. No tratarnos a los mexicanos como si fuéramos, disculpe, o sea, yo creo que es un segmento, debe haber niños, pero como si fuéramos tontos, ¿verdad? ¿No? Todos los mexicanos. Y decir, no, bueno, como nadie lo sabe usar porque el mexicano es muy idiota, mejor que nadie lo use. No, a ver, el trabajo de la autoridad es educar a la población en situaciones como esta. Entonces, el trabajo que deben ser, si el problema de que nadie lo use es porque nadie lo sabe usar, bueno, entonces, pues que les quede claro cuál es su trabajo. Y entonces que se pongan a educar a la población y que les digan cómo se utiliza el cubrebocas, qué tipos de cubrebocas pueden utilizar, si hay escasez, cómo se pueden fabricar, cuáles se pueden lavar, cuáles deben tirarse, cuáles son más efectivos, cuáles no deben de comprar porque hay escasez y los médicos y la gente en el sector salud los requiere y no hay que hacer escasez de esos. O sea, hay que educar a la población, no tratarla como si fuera idiota. Y mucho menos hay que difundir información que es contraproducente al objetivo de disminuir la tasa de contagios, el ritmo de contagios, o sea, el índice y el ritmo de contagio. Ese es el problema fundamental. Y en eso se basa que se puedan salvar vidas. Cada contagio hoy es un posible enfermo mañana. Y ese posible enfermo es un muerto pasado mañana. Quiero ser muy clara. Entonces, una persona que deambula toda esa cadena, esa red de contagios, es lo que está saturando nuestro sistema de salud. Es lo que va a traducirse en un número elevado de muertos. Entonces, a ver, población, no hace falta que López-Gatell se lo diga, ni que yo se lo diga, ni hace falta que tomen la revista de ciencia Nature y se pongan a leer la ciencia alta, ¿sí? Es necesario simple y sencillamente que utilicen el sentido común. Muy bien. Y en base a su sentido común, protegerse con todas las medidas que puedan hacerlo para evitar contagiarse y contagiar a otros.
Conclusión, doctora, entonces, es decir, sí hay que usarlo, sí hay que reeducarnos y, es decir, sí disminuye el contagio para usted. Absolutamente, no para mí. Es un hecho que disminuye el contagio. No para mí. Muy bien. Lo disminuye, punto. Y entonces la gente, a ver, la conclusión es esto. Si la autoridad no lo hace, háganlo ustedes. A ver, escuchas, háganlo ustedes, hagámoslo como población. Esta no es la primera vez que hemos sido abandonados por las autoridades y hemos tomado las riendas nosotros los ciudadanos. Entonces, si la autoridad no nos va a dar las armas para hacerlo, hagámoslo nosotros. Hay que cuidarnos, todos, quedarnos en casa si nos es posible, salir con responsabilidad, usar el cubrebocas, todas las medidas que sean conducentes a impedir que nos contagiemos y contagiemos a otros son importantísimas en este momento. Y no hay que esperar que la autoridad nos dé el visto bueno. Hay que cuidarnos, punto. Le agradezco mucho, como siempre, doctora Lauri Ann Jiménez. Ella es jefa del Laboratorio Molecular de la UNAM e investigadora también en la materia en microbiología. Muchas gracias y la estamos contactando como siempre. Gracias, doctora. Muchas gracias. Buen día. Y buenos días. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube.